Buenos días, doctor Fasano. Un gusto saludarlo nuevamente. Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo va? Doctor, en este jueves 22 de mayo continuamos con la etapa técnica del concurso 258 para la cobertura de un cargo de fiscal del caso para la primera circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Eh, Aprovecho la ocasión para agradecerle nuevamente al jurado que interviene en el concurso, los doctores Cristian Casais y Fernando Fuentes, por su colaboración y también por la intervención. Y aprovecho también, hago extensivo el agradecimiento para integrantes del Pleno que se encuentran allí en la sala de exámenes, para el consejero Alejandro Vidal y la consejera Encarnación Lozano. Doctor, va a contar con 15 minutos para la exposición de un tema. Frente a usted en la pantalla va a figurar un temporizador para que pueda seguir el tiempo y administrarlo, seguido del cual los jurados le van a hacer las consultas que estimen pertinentes y necesarias. De mi parte, nada más, solamente me resta desearle un éxito en su examen. Gracias. Muy amable, gracias. Doctor, bienvenido. ¿Lo Gracias, escuchan? gracias. Adelante. Bueno, yo, tema que he preparado es una cuestión que tiene que ver con esta reciente incorporación de la provincia de Neuquén a la adhesión a la ley de drogas nacional, a la 2327 de Diego. Y hay unas cuestiones que considero de importancia práctica. eh, y de seguridad también jurídica. Esto tiene que ver conforme a disposiciones del Código Penal. eh, el catálogo sustantivo trae una serie de penas: eh, reclusión, prisión, multa y inhabilitación. Y esta ley, la 23737, en varios artículos, conforme tratadistas como Núñez, Ricardo Núñez dice que existen penas complejas o compuestas. Es el caso de esta ley de 2737. En este caso estamos hablando del artículo 14 o quinto en toda su variante, que traen penas de prisión y multa. Esto, así muy sencillamente conversado, eh, aparentemente no traería ningún problema técnico o práctico. Quizás hasta la sanción de una ley, que justamente es la ley de la provincia de Neuquén, donde se cambia el modo o la metodología de calcular las multas. Se pasa de un valor monetario. Eso tiene una cuestión, si se quiere, que se explica desde el fenómeno de la amortización de las multas y de la depreciación de nuestra moneda. Son los motivos por los que el legislador cambió la fórmula, una multa estanca de un mínimo y un máximo. Cambió la fórmula la 26051, lo que hace es cambiar la fórmula y la transforma en unidades. Entonces, los nuevos artículos, salvo el artículo 14, que quedó con una multa obsoleta, que arranca con 11, empezó con 25, creo que termina en 225. Los demás artículos, y lo que creo que me convoca y a la provincia de Neuquén también, tienen una multa medida en unidades. Esas unidades fijas, a su vez, tienen una actualización que la hace el Ministerio de Seguridad de la Nación, que a su vez remite a un valor de un formulario en el Registro Nacional de Precursores Químicos. Eh, Vuelvo a lo que dije, esto quizás no tendría ninguna importancia, salvo que el problema acá es en qué momento se calcula la multa de las personas que son condenadas, pongamos por un quinto segundo.
Esto a nivel nacional, hace poco, muy reciente, salió un fallo plenario, que es el plenario Paz-Tene, donde los jueces de la casación se plantean esto, en qué momento se calcula la multa justamente que prevé el artículo 45. Y diferentes opiniones encontradas terminan con la doctrina plenaria que dice que la multa se va a calcular con la intimación del pago. Hay otra postura que dice que la multa se va a calcular con el pronunciamiento o dictado de la sentencia de condena. Entonces, el problema práctico que se plantea acá, creo que en nuestra órbita de la provincia de Neuquén, primero, que este plenario no es aplicable para la provincia. Y segundo, nos deja abierta esta puerta para decir, ¿cómo calculamos la multa? Una persona que ha sido condenada por un microtráfico, en un cuarto, supongamos un ejemplo, 4 años de detención y 45 unidades. Yo provengo de la Justicia Federal y entiendo y voy a dar las razones de por qué el fallo plenario violenta muchos principios constitucionalmente incorporados y convencionalmente también. El artículo 18 de la Constitución justamente dice, tenemos una taxatividad normativa, más allá de que la Corte ha avalado estas actualizaciones monetarias por estas fórmulas. El problema acá radica, supongamos que el hecho ocurrió en el 2022, si nosotros nos vamos a detener en este fallo plenario y tenemos que liquidar hoy la multa, esa persona que fue sometido al proceso por ese hecho, en 2022, el valor del formulario de un ente estatal, que es el de recursos químicos, era 20.000, hoy, lógicamente, después de una intimación de pago, hoy el formulario está, si no me equivoco, en 109.000 pesos. Entonces, es muy fácil advertir que no es lo mismo 45 unidades por 50.000 que 45 unidades por 109.000 pesos. Entonces, yo creo que una buena acusación, una buena plataforma fáctica tiene que delimitar bien el momento, justamente por la persona, el hecho que cometió, el momento, y va a ser el momento bisagra, no va a ser la sentencia, porque la sentencia, hay precedentes de nuestra Corte Suprema que justamente lo que dicen es que la multa se va a aplicar conforme sentencia, pero al momento del hecho. Entonces, volvemos a esa problemática. Desde el Ministerio Público Fiscal, sostener una acusación con esta imprecisión, si se quiere, normativa, porque si bien no es una norma penal en blanco, remite justamente para su cálculo, para su cuantía, a otro mecanismo, lo cual nos va a vulnerar, si se quiere, justamente un principio básico, es el de estricta legalidad penal. Porque si el Ministerio Público acusa por ese hecho que se cometió en el 2023, y todo el sistema también penal va a tomar esa fecha para la reincidencia, para un concurso de delitos,
Es muy ilógico y razonable intimarlo al pago por esa multa, por esa pena que fue conjunta, conforme la normativa, a la fecha de la intimación de pago. Otro ejemplo, podemos hablar de que los procesos se demoran y con esta depreciación monetaria, un proceso dure, no pasa acá en la justicia lo mismo, ¿no? Porque son mucho más célebres. Pero tiene una duración de 6, 7 meses o una causa de investigación compleja. Y en un medio, actualmente, este formulario se va actualizando por el IPC y lo realiza también un organismo estatal, que es el Ministerio del Interior, perdón, el Ministerio de Seguridad. Entonces también vulneramos principios como no pueden hacer ley escrita. Si bien están articulados las unidades, al momento de la intimación del hecho, al momento de la condena, esta persona, que en su momento va a ser condenada, no va a tener la certeza de cuánto va a ser el monto que van a pagar. Este tema, hermenéuticamente o jurídicamente hablando, hay otras leyes que sí lo han tratado. Entonces, quizás uno puede pensar que el legislador, en su premura por cambiar alguna cuestión meramente matemática o numérica, se dejó olvidado en ese momento. Pero posteriormente hay una ley, es la ley 27430, que habla de la modificación al impuesto a las ganancias. Y lo importante a tener en cuenta acá es que sí, precisamente el legislador previó ese mecanismo. En el artículo 305 dice puntualmente, precisamente, que a los fines de los ilícitos, que tienen una relación con los ilícitos de la ley penal tributaria, se va a tener el valor de la unidad de valor tributario al momento de la comisión del hecho. Entonces, normativamente, uno puede integrar esa posible, si se quiere, mala interpretación con esta interpretación en buena parte de esta ley. Porque justamente el legislador lo previó y dijo al momento de la comisión del hecho. Y no fue así en la primera modificación de drogas, donde introduce este sistema de actualización por unidades de medida, unidades de valor de formulario. Esta implementación que tiene la provincia de Neuquén, justamente para no discurrir en decisiones encontradas, eh, entiendo que sería una muy buena oportunidad para dejar en claro el momento, ya que normativamente quizás no fue previsto, se fue delegando en distintas agencias estatales, el momento en el cual se va a tener que hacer el cálculo para que la persona condenada pague la multa. Más allá después de un montón de otros mecanismos que el artículo 21 también prevé, ¿no? Pero respetuoso de los tratados de derechos humanos y de las garantías constitucionales, entiendo que esta problemática puede zanjearse de esa manera, ¿no? Acudir a otra norma que trate justamente estas cuestiones para con ello tener la certeza de cuando la acusación, en un momento de la condena, la persona que sea condenada tenga la certeza de cuál fue su... Porque vuelvo al inicio. Penas conjuntas.
de nada creo que sirve al propósito y a una cuestión de seguridad jurídica condenar a una persona y decirle 4 años de prisión y 60 unidades fijas, que después venga, digamos, todo otro, digamos, prolegómeno para llegar a ver cuánto es la multa. Eh, Hay un fallo que trata este tema y justamente en una cuestión de delitos penales tributarios, que es un fallo que trató la Corte Suprema en el 2021, que se llama Vidal. Y en ese fallo justamente se trató la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, que no es el caso, pero en un obiter, los ministros de la Corte tratan con buena precisión justamente todos los derechos avasalados por una mala aplicación de una determinación de la ley. Y creo que esto se puede, en este caso, la provincia de Neuquén, zanjar con una resolución general de la Fiscalía General de Neuquén. Estamos con el tiempo, doctor. Gracias. Tengo una consulta respecto a esto que usted dice. ¿Usted ve algún inconveniente? Una propuesta, porque para nosotros son temas novedosos. ¿Ve algún inconveniente en que la multa se calcule en el momento en el que comienza la etapa de ejecución de la condena? El momento en que se calcula, Se calcula, hago referencia a la conversión a pesos, digamos, ¿no? Desde las unidades fijas. yo les voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo en el tribunal he estado en la parte de ejecución y no es un problema del momento en que se calcula, es un problema del momento de desde qué momento se va a tomar ese cálculo. Porque yo la puedo calcular en un momento cuando se pronunció la sentencia, o la puedo llevar calculada al momento de que voy a hacer la acusación, ¿sí? Ajá, O cuando estoy celebrando el juicio abreviado. El problema es que si yo la calculo en base a un valor actual, ajá. estoy vulnerando justamente un principio de legalidad estricta por mandato constitucional. Porque si no me voy a la fecha de que se cometió el hecho, yo a la persona la estoy condenando por un hecho, pero ejemplo, ¿no? Por el 2023. ¿Verdad? Yo me tengo que remitir al valor del formulario de ese año. Porque si no, si la calculo ahora, no es lo mismo el valor de esa unidad en el 2023, en el 2024, en el 2025. Sí. Y yo a la persona la estoy condenando por un hecho que cometió en esa fecha. Creo que ese es el momento del inicio del cálculo. Que la calcule en el momento de que seguiría el legajo de extinción. Que es el momento en que tiene que integrar. O sea, cuando pega firme. No habría problema. El problema es que tengo que ir al valor del formulario de esa fecha. Esa es su postura. Esa misma. Ok. El valor del formulario al tiempo de ejecución de la pena. No, A tiempo de derecho. al tiempo de Comisión de derecho. Al tiempo de la comisión de hecho. Y acá, ¿usted sabe cuándo tomó Neuquén la competencia en materia de microtráfico? Sí, recientemente la tomó, creo que el año pasado, Sí, y se pero puso en marcha ahora, creo que los últimos días de febrero. sí. Alineó una ley, no recuerdo bien el número de la ley, no sé si es 1480, no. Algo 88 era, pero es nuevita. 24. 2488. 2488. En marzo, La tenemos en el móvil. en marzo se iniciaron las primeras investigaciones y en esta semana se impusieron las primeras condenas. Así que venimos. Bueno. Igual van a tener. Ahí hay un porcentaje. Hay un montón Hay un poquito de inflación, igual, pero no creo que vaya a ser un problema tan grave. Esperemos que no. No, el tema que. No deja de ser O sea, interesante el planteo. fíjese que no, doctor, que para que haya llegado a nivel nacional a hacer un plenario, Sí. es porque evidentemente los criterios son muy disímiles y hay afectaciones que creo yo de muchas. Bueno, nosotros acá, digo yo nosotros como cargo del Tribunal Oral, no hemos tenido ese inconveniente porque hemos aplicado este criterio.
Al tiempo de la comisión de los hechos. tiempo de la comisión del hecho. ¿Y cuál sería la objeción a que se actualice al momento de firmeza de la sentencia, el comienzo de ejecución de la sentencia? Y lo, ¿Qué ve usted que podría plantear el defensor? ¿Respecto a qué? y justamente hay una cuestión de cierta realidad. Yo no me puedo permitir decir, mire, yo arranqué un proceso en el 2022, me condenaron en el 2023, voy a cumplirla, empiezo la ejecución a cumplirla en el 2024, y a ese momento me van a fijar la pena de multa por el valor de ese momento. Por un hecho que yo me... Sí, Por el valor. O sea, por la pena se fijó en la sentencia. la pena se fijó en la sentencia con una unidad fija, Ujú, ¿sí? Que en teoría se va actualizando. ujú, Ahora, se va actualizando por una cuestión de la apreciación monetaria. ujú. Ahora, yo le he dicho lo cometí acá. ¿Por qué usted me va a continuar con 45 unidades con un valor alto? Habría que fijarla en dólares. No estoy haciendo dólares. O sea, yo creo que lo correcto, una aplicación correcta de estos principios es decir, mire, tu hecho fue cometido acá. Para la reincidencia, este es el momento del hecho. Para la caducidad, para registrar también este. Para los concursos de delito también es el momento del hecho. Para la fijación de la multa también. Porque antes esto no pasaba porque, digamos, el legislador había previsto, así como dice de 8 a 25, había previsto una escala numérica. Lo que pasa es que esa escala quedó muy desfasada. Lógicamente, era volver a transitar cada 6 meses o todos los años una ley nueva en el Congreso para actualizar eso. Ujú. De hecho, eso también devino en la 2469, en la ley penal tributaria, también pasó lo mismo. Insisto con esto que dije. Lo que se me ocurre, perdón, yo no conozco mucho el tema, pero claro, puede llegar a haber una desactualización en cuanto al monto Ujú. que uno tiene que pagar y termina siendo una pena irrisoria, digamos, y eso entro en el cálculo de, bueno, yo dejo que toque firme y lo voy estirando, total, para que termine siendo 2 pesos al valor de hoy. Pero entonces yo pensaba, no lo conozco el tema, no estoy tan adentrado, pero digo, no, yo no coincidiría con esto de tener que fijarlo el monto al valor en la época del hecho, porque ni siquiera la pena, no sé si sigue, la pena también es actual al proceso, si una vez que terminó, ¿no? Y que se valoró todo y se ponderó. Distinto es una cuestión de, bueno, qué hecho fue primero, cómo, para otros otras vinculaciones con el concurso, con cómo cumplo la pena, etcétera. Pero me parece que el peligro de ese criterio puede generar que no vaya nada. Claro, justamente lo que se quiso Ah, evitar al poner las unidades fijas. claro. Eh, Lo que se salió justamente es tener una escala, digamos, que quedó muy desfasada. Ujú. Pero se salió para algunos artículos. Porque para el 11, para el 14, sigue siendo 11,25. Y va de 11,25 a 2,25. Entonces, yo entiendo que el legislador, con una cuestión de política criminal, dijo, bueno, por una cuestión también de no abocarse al mismo tema, no pasa a unidades. Estamos bárbaros, estamos de acuerdo. Y eso también ha sido resaltado en muchos fallos de la Corte, que esa actualización sí es constitucional. El problema es, ¿en qué momento yo le fijo, sigo insistiendo, en qué momento yo le voy a fijar el Valor valor de la de la unidad sería. ajá, unidad? Creo que, insisto, no solo seguridad jurídica, sino también precisión para el condenado y respetuoso de derechos, de tratados de derechos humanos y de garantía constitucional. A mí me tienen que decir, usted fue condenado a la pena de 4 años y multa de tanto. Como fiscal, ¿qué diría? Como fiscal pediría yo justamente esto. Yo pediría la pena y yo calcularía y le mostraría. Mire, su cálculo es este. Yo tengo esto. al momento del ¿Al dictado de momento la de cuánto? sentencia. Claro. Cuando yo, supongamos que es un acuerdo de exclusión. Yo al momento de celebrar el acuerdo de Ese es más exclusión, fácil, porque ahí los plazos recursivos yo, podrían ser hasta renunciados y comenzar a bueno, ejecutar ese mismo día, digamos. claro, bueno, pero sobre las actualizaciones generales, hoy por la nueva normativa se permite, más o menos por este tema del IPC y Ajá. todo, ¿sí? Los salarios también en Neuquén ajusta. Arriesgue un parámetro general como fiscal.
¿Qué defendería? No solamente para en un caso de acuerdo cuyo grado. Yo fiscal, yo voy con mi conocimiento de que esta es la pena, estas son las En unidades fijas. en unidades fijas X. y Bien, y en este momento la convierto. sí, bien, la convierte y dice, La es convierto un ahí. millón de pesos. Sí. Por decir cualquier cosa. Ahí. Y el defensor se fue hasta la Corte Interamericana y tardamos 5 años. Claro. Vuelve la causa y el Esa. señor debe 1 millón de pesos cuando empieza a ejecutar. No se actualiza más, digamos. Se congela en el momento del dictado de la sentencia. Porque si no, yo dejo un tipo penal abierto. Usted imagínese que si yo voy hasta la corte y vengo, El tipo está cerrado. Sí, el tipo está cerrado. ¿ya? Lo dejamos cerrado. Ahora, esta actualización monetaria Sí. mm, vulnera, entiendo yo, justamente esta cuestión de la estricta reserva. Porque si no, a mí me van a seguir actualizando. Me parece que sea necesario. Yo cometí un hecho, yo no sé, que si no hubiera pasado esto, a mí me dicen, la escala penal es 4 años y multa de 5.000 a 10.000 pesos. Y a mí se me reguló ahí, se terminó. No había otro problema. Y tal es así que en todos los casos que hemos tenido desde esta ley, del 2015, que fue el cambio, 2016, no hemos tenido problema. No hemos tenido ninguna clase de problema. Se van liquidando las multas en base al valor del formulario del momento del hecho. Y esa decisión se toma ¿por qué? Con esto, en base a estos principios. En base a estos principios. A no afectar. Para no afectar. ¿Qué derecho del imputado estaría afectando? Yo no lo veo, le pregunto sin tener la respuesta. No, y hay cuestiones económicas. O sea, yo cometí este hecho acá. ¿Por qué sigo insistiendo con esta cuestión? Nosotros vivimos una cuestión de una depreciación de la moneda. Sí. Justamente por eso salimos a estas unidades fijas. Ahora, hacerle cargar al imputado una demora en los procesos. En términos de unidades fijas, a él no se le modificó nada. La unidad fija va a tener siempre. Ahora, yo no puedo ir para adelante y seguir actualizándole porque mañana. Pero no era esa la finalidad de la unidad fija. No era Claro. para eso. Sí, pero No justamente. era la voluntad del Yo legislador. lo tengo que cortar acá. Yo lo tengo que cortar en el momento del En hecho. el momento del hecho. En el momento del hecho. ¿Qué fin tiene la multa en la ley? Y quizás. A ver si lo podemos deducir por finalidad. Bueno, a ver, en algunas cuestiones, estos delitos tienen siempre generalmente hay un fin de lucro, entonces, ¿Para quién? justamente para. Ah, en el imputado. Pero En el digo, imputado. la multa, Sí. ¿qué finalidad tiene? ¿Por qué le pongo una pena de prisión más la multa? Y la multa por ahí, según distintos autores, en algunos hay una cuestión justamente de una prevención económica para decir, bueno, digamos, como pena ¿Forma parte del castigo por la entonces? parte del castigo. Ujú. Yo llevándolo a una situación concreta, por decirlo la misma temática, pero la investigación de un delito de tenencia de estupefacientes para comercialización, se hace un allanamiento y en ese allanamiento, además de estupefacientes, en una balanza, hay una cantidad importante de dinero en efectivo. Sí, ¿Ese dinero se secuestra o no se secuestra? sí, eso se supuesta. ¿Y qué se hace con ese dinero? Justamente, si yo, en este caso, viera la función fiscal, yo lo primero que haría es una cuestión de ver las cuestiones patrimoniales de esta gente, Ujú. y informe en la firma, y vería cuáles son sus ingresos y ese dinero generalmente Se decomisa. se denuncia. Siempre que sea un castigo por lo que. Siempre que se consiga una condena. Sí. Bien, Claro. bien. Eso es una ley ¿Y si lo absuelven? ¿Se lo devuelve? sí. ¿Y se lo actualiza o se lo devuelve con tal cual no se fue? Bueno, y hay otro tema. Sí, y hay otro tema, porque eso, hay leyes donde normativamente dicen que son una multa judicial y hay veces Ujú. que lo actualizan con un valor de plazo fijo mínimo y veces que no, porque tiene la multa judicial pagándole un interés de una caja de ahorro Negativo, no. Negativo. Un interés negativo. muy negativo.
Eso pensando para que el imputado no pierda plata con el secuestro de un dinero en investigación. La casuística, todo 21 años. La Está casuística como es, secretario. yo soy el secretario jefe, pero tengo funciones de secretario y ¿Acá en Neuquén? ¿Con el doctor Sarleti por ahí? No. Gustavo, Bien, Javier, sí, está en mi juzgado. bien. ¿Y usted dónde está? En Tribunal Ah, Tribunal de Juicio. ok. Estuve del 2004 hasta el 2009 trabajando en el Juzgado Federal de Roca, como director de Ajá. causas. Y después en el 2009, como yo viví acá en Se Neuquén, vino por acá, me vine. el doctor Cabral. Estuve con el doctor Cosia, con el doctor Grosso, hoy estoy con el doctor Cabral, con el doctor Crom. Fui a hacer algunos juicios a La Pampa, causas importantes, un juicio muy grande como José Manuel. Y estaba en un caso muy, si viene para la corrección, era un suministro de estupefacientes, pero había dos enfermeras que entregaban casitas y robaban, ocultaban morfina. Me acuerdo. ¿Sí? Caso resonante, me acuerdo, el juez que lideró el acuerdo y los votos fue en el plomo, y yo, bueno, no fui ese tipo. O sea, Eh, bueno, vuelvo con la pregunta que le he formulado a otros concursantes. Esto y, bueno, en el Código Procesal Penal Federal también está dentro del sistema acusatorio acerca de lo que es la reiterancia delictiva como peligro procesal, ¿sí? Eh, por ahí, desde el punto de vista de la fiscalía, ¿no? Si tuviera que ensayar argumentos para defender la reiterancia y usarlos en los casos, ¿qué diría al respecto? justamente yo creo que, Previendo los planteos que le pueda hacer la defensa, decir, che, no sé si es constitucional, entre otras cuestiones, por ejemplo, principio de inocencia. seguro, yo creo que en una posición de la función de Carlos, yo mantendría la reiterancia porque es justamente una actitud posterior. Evidentemente, la norma no sirvió ni de prevención general ni de prevención especial para motivar a la persona a decir, gallego. Entonces, me parece que legislar sobre reiterancia tiene que tener una impronta positiva, decir, bueno, esto lo vemos se hacen muchos delitos violentos, ¿no? El robo, el hurto, inclusive el mismo tráfico o narcotráfico. Si uno quizás llega a pegar esto fundado en cuestiones de prisión preventiva, ¿no? O bueno, riesgos procesales para mantener a una persona, por lo menos privada de libertad hasta que se resuelva su situación judicial. Hay casos de reiterancia importantes donde quizás por X motivos esta gente ha hecho en su vida las cuestiones. Hasta que no tenga una sentencia firme, es como que tiene si te puedo, no voy a usar la palabra, hay muchos autores que dicen que un permiso será para seguir un libro. Y no veo que se conjunte en una sustantiva. Usted lo usaría, ¿no es cierto? Eso está claro. Ahora, ¿qué es para usted reiterancia? Digamos, ¿qué fuente tomaría para decir, che, esto sirve como reiterancia? Porque puede ser una gama de datos utilizados. Legajo en trámite, denuncia, condena, pues por ahí me parece que lo está orientando por ese lado. Sí, yo fui, ¿Cómo filtraría qué es reiterancia? ¿Qué fuente tomaría bueno, yo creo que por ahí pasa. ¿Qué para usted? fuente? Sí, ahí está el punto. ¿Qué fuente es la que uno ¿Cómo resolvería podría el problema? valerse para decir, bueno, esta persona ingresaría en este tipo de Es un reiterancia? reiterante. Claro, es ese, porque yo les cuento lo que nos ha pasado quizás en la tribunal. La policía de Neuquén tiene un sistema
y cada vez que hacen un preventivo, queda en una oficina que no sé si se llama judicial, donde ingresa el preventivo, el hecho, pero hay veces ese preventivo, o ese registro de la figura. La planilla prontuarial. Sí, no es el informe nacional de reincidencia. Pues son distintos, el de Sí, sí, reincidencia este por es ahí. local. ¿No? Y deja Entonces, constancia de bueno, todo. en este caso local, el problema es que muchas veces esa planilla prontuarial no está actualizada. Entonces, ¿cómo justamente uno, con una óptica jurídica, cosa de los derechos humanos, puede aplicar la reiterancia si estas cuestiones no están bien? Este registro que por ahí a uno le puede servir, salvo alguna cuestión que obre dentro del propio ministerio, ¿no? Bien, ahí vamos. Hay otros registros, digamos. Bueno, por eso, Ujú. por eso estoy diciendo, salvo que el Ministerio Público tenga un registro justamente de, no sé si diputados hermanos, ¿qué? Justamente para ver o para analizar si, Un legajo en trámite lo tomaría en cuenta. si Y dentro del legajo en trámite, ¿hasta qué valoraría para decir esto vale para tenerlo en cuenta como reiterancia? ¿La sola denuncia valdría? entiendo que no. ¿Exigiría algún tipo de acto procesal? Yo quiero entender que una formulación de cargos para mí sería el momento ¿Eso sería un por lo necesario. menos que haya eso o no? O de- Sería para mí, por eso, sí, un por lo menos que sí, haya una formulación de cargo. por lo mismo. ¿Ese es el criterio que tiene usted? Si no, no lo usaría. Si no, no. ¿Siempre del mismo delito o por lo menos la misma gama No, dentro de los mismos capítulos del Código Penal, por lo menos? no. ¿Tomaría en cuenta todos los Sí. delitos? Un señor que maneja muy mal y tiene 3 lesiones culposas. Claro. No, bueno, estamos hablando de cuestiones, yo creo que estamos hablando de cuestiones dolosas. Siempre dolosas. Sí, cuestiones cosas por ahí tendríamos que ver, pero si la reiterancia justamente Tiene que ser doloso. tres veces, claro, Bien, ¿y pero tiene que ser atentados contra el mismo bien jurídico o no? no. No. En este caso, lo que me consulté, doctor, quizás habría que ver justamente si ya tuvo una, y tuvo dos, y tuvo tres. ¿Y hay algún límite ahí en que no sea el mismo? A ver, para llevarlo casi al absurdo, te digo, que tiene un imputado por abuso sexual y quiere pedir la preventiva en función de que tiene 3 formulaciones de cargo por hurto simple antes. Pero no pedir la preventiva por reiterancia, tiene 3 formulaciones de cargo por hurto simple y ahora le voy a formular cargo por este abuso sexual. Simple también. Pido la preventiva. ¿Hay algún problema ahí? No. Ah, Este es reiterante. sí, Ok, tiene que ver con la infracción penal, tal cual. no con el bien jurídico. Pero El jurídico tiene, va a tener alguna incidencia, pero me parece que esto es justamente la reiteración de la violación de la ley penal. ok. Eh, ¿Tenés algo más? No, no, me quedé pensando eso, más como un modo de vida que como un patrón de conducta. Ujú. No sé, ¿cómo decíamos? Ustedes lo deben seguir diciendo, no, no se motiva en la norma, decíamos en la instrucción. Ya me puede motivar. No se motiva en la norma. No, dale, no. No, también para preguntar más o menos lo mismo que los demás, hay una discusión, si se quiere, o digamos la discusión, no debería, pero hay una discusión respecto de los plazos procesales que establece nuestro código, tanto el plazo de la investigación como el plazo total de 3 años, que ha generado algunos precedentes jurisprudenciales locales en función de algún precedente nacional de la Corte. ¿Está al tanto de esa discusión? ¿Sabe más o menos en qué andamos? Sí, estoy dando esa discusión y yo quiero ver cuando llegue algún fallo a la corte. ¿Lo llegó? No, no, no. El código no, no es el código procesal, porque el código también trata en cuestiones de caducidad, que no, también de conseguir fallo. Ah, del federal, dice usted. Claro, Ah, claro, sí, no, eso todavía no llegó. es muy lindo decir, justamente, somos, bueno, las provincias autónomas pueden dictar sus leyes procesales, Sí. ¿sí? Y justamente marcar un ritmo de trabajo de fiscalía Ujú, para todos los buscadores del sistema, ujú. y después decir, no, esto así no va. Menos para. Sí. Claro, y ahora, quiero ver cuando, Cuando sea el Código Procesal Federal, dije. cuando tenga que Se sacar va a las hacer- caducidades, sí, va a ser interesante. ¿qué voy Y a ahora, hacer? claro.
No sé, no creo que se corran demasiado. Entiendo que la salida del Tribunal Superior de acá fue un bien, que fue muy bueno, ¿no? Porque justamente hacer justicia en un plazo razonable creo que es esencial. Uno no puede castigar de 2, 3, 5 años, pues de hecho, o más, ¿no? Entonces, lo que entiendo que debe ser justamente por una cuestión de justicia, y respetuoso, como siempre, de garantía constitucional, ¿no? Es que la investigación y el juzgamiento sea lo más cercano al hecho y no en un alongamiento que sea por los operadores o por. Salvo las excepciones de estar que uno como operador sabe de causas complejas, pero justamente también está normal. O sea, bueno, si esto es Las un causas caso, complejas. claro, si esto es un caso que no es complejo, porque vamos a suponer, no sé, que es porque un miembro de una fuerza federal, ¿no? Una tenencia o un allanamiento, o sea, eh, causas que llegan de 3, 4 años más tarde. Son delitos que se prueban muy fácil, o sea, con un acta, con una pericia, con 2 testimonios, no tendríamos justamente, ustedes lo han vivido ahora. O sea, Nosotros, tienen causas que se iniciaron hace 3 meses y ya están juzgadas. en algunos casos sí, yo diría que en la gran mayoría de los casos, no procesan varios miles de casos anualmente, y si bien se han vencido varios, digamos, no han sido tantos, ¿no? Una docena, me imagino que llevamos más o menos, de lo que sabemos, porque hay algunos que todavía están en trámite y todavía no se llevó a discutir en el tribunal, el tribunal ya tomó una línea y ha hecho un fallo bastante importante este año, importante en cuanto a los términos del TCJ, en el fallo de Albert, que fue el primer acuerdo de este año, que básicamente es una invitación a dejarse de discutir cosas cuando la Corte resuelve algo, lo contrario a lo que hacemos en este país, ¿no? Esperamos que la Corte diga, parece que no nos gusta Mm. el tema de construir una forma de trabajo respetuosa de los fallos jurisprudenciales. Tiene que ver siempre con que el fallo me guste, que yo esté de acuerdo. Si no, no. Hay fallos que sí, fallos que no. Concretamente en el fallo grave de acá, para llevarlo a una situación concreta de trabajo del fiscal del caso. Toma conocimiento de un abuso sexual de una niña, o así una niña, por parte de su padre, conviviente. Es un llamado de teléfono del oficial, que dice: "Mira, acá tengo a la señora María Pérez, que está con su hija de 6 años, que dice que eh, su papá la abusa probablemente desde hace 3 años". El fiscal, ante esa situación, toma una decisión que la postre termina siendo cuestionada y cuestionable, pero en ese momento a él le pareció razonable y dice: "Bueno, lo voy a detener al padre, le voy a formular cargos y le voy a poner alguna cautela". Tenemos 24 horas en nuestro código para hacer eso. Hecho eso, se inicia la etapa de investigación formal, 4 meses, y durante esos 4 meses, la madre, cuestiones X, deja de colaborar con la investigación, se muda de domicilio, no responde a las citaciones, no atiende el teléfono, y vencen esos 4 meses. A los 6 meses, aparece la niña casualmente con su mamá en el trámite administrativo y alguien avisa a la fiscalía evalúa y dice: "Bueno, vamos a hacer las que pedimos a los jueces, la defensor dice: vamos a hacer mención". Pasaron los 4 meses que usted tenía. ¿Cuál sería usted, y está en el AVE, no está en el fallo, pero sí está en el planteo que hace la fiscalía, cuáles serían los argumentos que se podrían sostener desde la fiscalía para garantizar la tutela judicial efectiva de esa ley? Bueno, yo creo ahí, desconozco por ahí con mi minuciosidad el fallo, pero creo que acá hay una cuestión más allá de crímenes procesales, pero hay un interés superior que hay que dar, que es del niño. O sea, yo no. El defensor, por ejemplo, dice: el Desconozco. fiscal tendría que haber pedido la declaración de causa como compleja. ¿Lo podríamos haber hecho en ese caso, según la regulación, una normativa vigente? ¿Qué casos pueden ser declarados complejos en nuestro código? Bueno, entiendo que quizás eso me parece que es una cuestión, si se quiere, ritualista, de decir, bueno,
porque no se pidió una cuestión de compleja selección de pacientes. Ahí el nivel que es hacer, ¿por qué no se ubicó a la madre, a la niña? Sí, sí. Pero insisto, acá hay una cuestión natural que es mucho más importante que el interés del niño, o sobre alguna cuestión que se pide dentro de un procesal. El 223, Se podría haber pedido, ¿no? bien, ahí quiero ir. El 223 nuestro establece que el caso debe tener determinadas características para ser declarado complejo. ¿Se acuerdan cuáles son? Que tiene que ver con qué. ¿Cuándo un caso se vuelve complejo? En tres circunstancias posibles, digamos. Como cuestión de cuestiones investigativas, cuestiones de se quiere intervinientes, Y las investigaciones, pues, claro. bastante. El código lo que dice es que son casos con multiplicidad de víctimas o imputados, casos de criminalidad organizada y los casos en los que hay pluralidad de hechos. Este caso puntual no reúne ninguna de esas cosas. ¿Cuál? Esto de la que había podido haber pedido la causa como compleja para prolongar los plazos está fuera de la. ¿Hay algún otro argumento que se pueda sostener para decir, bueno, sí se me venció, pero Sí, yo no sé si en una cuestión de suspensión de algo que se pueda apuntar. Sí entiendo que hay que tutelar realmente el interés superior del menor y hay que tutelarlo. Me parece que por ahí va el argumento de decir, entiendo que la causa debe proseguir y de última solicitar al juez X tiempo, no mucho, para poder terminar la parte que falta de la pericia o la cámara que dice que falta. ¿y el interés superior en línea dónde está? Sí, las En la conclusiones. pirámide, digamos, en la pirámide de Kelsen. ¿Dónde está? Está arriba, porque su tratado se incorporó por el 75 y 22. Y el derecho a tener una decisión en un plazo razonable del Está imputado. bien, bueno, en esa ponderación yo creo que hay que tutelar el interés superior. ¿Y eso es una convicción íntima o tiene base normativa? Creo que una comisión íntima y tiene En algún lado están escritos. Yo no tengo. No, digamos pero por ahí, que dándole un giro a esto, o por Sí. una vuelta rosca que es una obligación convencional. Pero además, si yo no le permito al testigo que declare por una cuestión de plazo, ¿qué le estoy impidiendo también? pues eso. Pero No, aparte, más allá del debido proceso, quizás es anterior al debido proceso. estamos hablando del testigo. De la víctima. Si yo le digo, mira, ¿sabe qué? Si me termina el plazo, no puede. El acceso. El acceso a la justicia. Sí, sí. Es previo al Andar debido lugar, proceso. son efectivas, son muchas cuestiones. Derecho servido. Sí. Y ya está bien. Sí, para mí es suficiente, doctor. Bueno, Le agradezco. Muchas gracias. gracias.